Bienvenidos a la entrevista, el segmento semanal en France 24. El lunes, las Naciones Unidas anunciaron que los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron un nuevo máximo. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero de larga duración y el responsable principal del calentamiento global. La octava edición del informe sobre la disparidad en las emisiones, publicado en las vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en la ciudad alemana de Bonn del 6 al 17 de noviembre, considera que los compromisos nacionales solo alcanzarían un tercio de la reducción de emisiones requerida en 2030 para cumplir los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. Para hablar de los detalles de este informe tenemos el honor de contar con Edgar Gutiérrez Espeleta, ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica y actual presidente de la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas, máximo órgano en la toma de decisiones medioambientales a nivel mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Gutiérrez. En primer lugar, quería preguntarle cómo implementar estas soluciones a corto plazo. Es una de las alertas que ha dado un poco este informe. Puede parecer un poco alarmista el término a corto plazo y urgente. ¿A qué se debe este cambio? Sí, ¿qué tal, Marina? Y muchas gracias por tenerme en su programa y conversar de este tema que es de vital importancia para, no solo para América Latina y el Caribe, sino para el planeta Tierra. En realidad es un llamado a la urgencia. Efectivamente, el informe lo que hace es que, de acuerdo a lo que nuestros países se comprometió en la conferencia de París y en el Acuerdo de París, se hace un cálculo sobre esos compromisos que se hicieron en ese momento y efectivamente con esos compromisos no estamos haciendo la tarea adecuada o la tarea que se requiere en el planeta. Como usted bien lo señalaba, solamente se estaría cubriendo un tercio de lo requerido para que efectivamente encontremos la trayectoria de los 2 grados centígrados que fueron comprometidos en el Acuerdo de París. Acordémonos de que el Acuerdo de París dice de que debemos de mantener la temperatura global del planeta, en promedio, la temperatura global del planeta más abajo de los 2 grados centígrados con respecto a la temperatura preindustrial. Ujú. Y más aún, el Acuerdo de París es más ambicioso y dice de que deberíamos más bien de llegar a tener ese compromiso, pero en 1.5 grados centígrados. Eh, y, y la tarea que se hizo antes del Acuerdo de París efectivamente nos lleva a tener un escenario de 3.2 grados centígrados. O sea, lo que estamos comprobando aquí es de que si seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, aún con los compromisos que adquirimos en París antes del Acuerdo de París, la tarea no se hace de forma correcta o adecuada. Ujú. Por lo tanto, entonces, el llamado es de urgencia. El planeta no puede seguir esa trayectoria y más bien lo que estamos haciendo es un llamado a los países para que efectivamente antes del año 2020, que es parte de los mecanismos que hemos establecido en el Acuerdo de París, antes del año 2020, logremos efectivamente hacer los ajustes necesarios de los compromisos país para que podamos encontrar efectivamente la senda de bajo los 2 grados centígrados de temperatura promedio del planeta con respecto a la época preindustrial. Señor Gutiérrez, voy a hacer un poco de abogada del diablo. El planeta ha experimentado fluctuaciones de temperatura en el pasado y se ha autorregulado, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué hace que el planeta no se vaya a regular ahora mismo si subimos de temperatura? Efectivamente, eso es cierto. El planeta se ha autorregulado en el pasado. La única diferencia es que en estos momentos existe algo que hemos llamado los seres humanos que vivimos en sociedades y que hemos tenido comportamientos de patrones de consumo totalmente insostenibles. Al ritmo en que se están emitiendo gases de efecto invernadero, no solamente el CO2, sino muchos otros gases de efecto invernadero, es a un ritmo que efectivamente va a llevar a que el planeta se caliente y
nosotros, al menos los que vivimos en el Caribe, hemos experimentado eso, igual que Colombia, hemos experimentado ya la severidad de los eventos hidrometeorológicos, no solamente en la intensidad, sino en la frecuencia. En Hablando un el poquito caso, de por ejemplo, esto, disculpe que le interrumpa, justamente el cambio climático va a afectar sobre todo a las poblaciones que están más cercanas al Ecuador, entre las cuales se encuentran muchísimos países de Latinoamérica. bueno, no solamente, o sea, el cambio climático es un fenómeno de largo plazo y lo que nosotros observamos son las variaciones climáticas, las que estamos acostumbrados a sentir y a ver, digamos, en forma cotidiana. Pero efectivamente lo que estamos observando es de lo que ya se nos dijo, el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es el órgano científico que reúne los científicos que hacen las valoraciones a nivel global, lo que nos está indicando es de que el calentamiento lleva a que efectivamente tengamos mayor frecuencia y más intensos los fenómenos hidrometeorológicos en las regiones más vulnerables. Y, por ejemplo, una de las regiones más vulnerables que se ha citado por parte del IPCC es precisamente la región centroamericana y caribeña, porque somos un pedacito de tierra que une dos grandes masas continentales, pero que estamos sujetas a dos grandes volúmenes oceánicas, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Ujú. Y ustedes también, como nosotros, experimentamos los efectos del Niño, por ejemplo, que es todo lo contrario. En lugar de tener agua, tenemos sequías. Sí. Costa Rica acaba de pasar por 2 años, 3 años de sequía que provocó que efectivamente sufriera la economía nacional y que sobre todo la economía de las regiones más secas del país sufrieran en forma consistente y que nos evidenciara que efectivamente había necesidades de inversión en infraestructura para aumentar la resiliencia de estas comunidades y de estos sistemas productivos ante una nueva situación de sequía que estamos seguros que va a volver, Ujú. porque eso sí podemos estar seguros, la sequía vuelve otra vez, Y así como van a volver de nuevo estas grandes inundaciones que hemos sufrido durante la tormenta Neir. hablando un poco de pequeñas comunidades, tendemos a dejar las grandes decisiones medioambientales en manos de las grandes organizaciones internacionales y de los gobiernos nacionales. Una de las partes del informe dice que también el rol de las pequeñas comunidades del sector privado. ¿Cuál es ese papel? Bueno, es un papel importantísimo porque es precisamente la acción de cada uno de nosotros lo que va a hacer diferencia. No solamente de las empresas y de la empresa privada y de los gobiernos locales, sino que también es la de nosotros mismos, los hábitos de consumo. Por ejemplo, el uso de plásticos de un solo uso. Tenemos que ya dejar eso de lado, por ejemplo, porque eso produce contaminación, enferma los océanos y entonces al enfermarse los océanos, las dinámicas de los gases atmosféricos cambian totalmente y empieza también el fenómeno del calentamiento. Todo está relacionado, todo esto está relacionado. Ujú. Pero lo importante es de que las empresas en forma individual tienen mayor capacidad de reacción de forma inmediata. ¿Por qué? Porque dependen del dueño o dependen de una junta directiva que toma una decisión. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos ya más o menos más de 100 empresas que han decidido seguir un programa que tenemos en el ministerio que es de carbono neutralidad. Se someten a un inventario de emisiones y se plantean ellos mismos, obviamente con acreditación, con certificación acreditada, y se someten a programas de mitigación, de reducción de emisiones y también de compensación. Y al final la ecuación da igual cero y por lo tanto son carbono neutral. Pero es una decisión de la empresa lo decide en forma inmediata, en un día, de un día para otro ya toma la decisión y se hace. Bueno, En los gobiernos precisamente, nacionales, disculpe otra vez, precisamente sí. hablando de su país, Costa Rica es un modelo de sostenibilidad medioambiental. ¿Cómo pueden ustedes exportar ese modelo a otros países? Yo no diría exportar, pero sí servir de ejemplo, ¿no? Si nosotros lo hemos podido hacer, algunas cosas de estas se pueden hacer en otros lados, igual, de que con Colombia tenemos una excelente relación, con América Latina en general tenemos una excelente relación. Estamos empezando a tener una muy buena relación con países africanos que quieren venir a Costa Rica a aprender lo que hemos hecho. Pero yo creo que más que Costa Rica es de llevarnos a que efectivamente abracemos una causa que realmente dimensionemos adecuadamente la situación compleja en que estamos, que es un cambio del clima
que tiene una afectación directa a la salud y a las economías nacionales y que efectivamente nosotros podemos cambiar nosotros como individuos, como familias, como barrios y también cambiar a los gobiernos locales. Por ejemplo, la preparación ante estos cambios. Necesitamos aumentar resiliencia, decía, necesitamos, y también necesitamos adaptarnos, pero para eso necesitamos, por ejemplo, trabajar con las municipalidades en los temas de ordenamiento territorial. No podemos estar haciendo todo lo que sea en las tierras que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que saber exactamente las capacidades de uso que tienen esas tierras para ordenar las actividades económicas y para ordenar también las residencias, a dónde se van a alojar, en fin, etcétera. Tenemos que prepararnos y eso prepararnos significa conocernos mejor a nosotros mismos y conocer mucho mejor nuestro entorno para poderlo utilizar a favor nuestro. Y finalmente quería Puedo, preguntarle un poco, en vistas a la conferencia que se acerca ahora en la ciudad de Bonn, ¿qué podemos esperar un poquito acerca de los resultados de la conferencia? esta reunión en Bonn es una reunión de trabajo prácticamente, a diferencia de la reunión que tuvimos en París, que fue fue una reunión de decisión política. Que fue exitosa, como ya todos sabemos. La reunión de Bonn es de trabajo porque precisamente lo que vamos a tratar de hacer es ponernos de acuerdo en las reglas de procedimientos que vamos a seguir utilizando dentro de la convención y dentro del Acuerdo de París particularmente. Segundo, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a efectuar el diálogo facilitativo que se ha llamado, que es un diálogo donde precisamente vamos a poner sobre la mesa las contribuciones de cada uno de nuestros países y valorar dentro de esa perspectiva y en forma franca y sincera las necesidades que hay de correcciones en nuestros rumbos. Y también vamos a poder conversar en cómo vamos a construir la rendición de cuentas que vamos a tener que estar prestando una vez que entremos ya con el Acuerdo de París en su totalidad, que sería después del año 2020. Entonces, como le digo, es una reunión de trabajo que nos tenemos que poner de acuerdo y es importantísimo que lleguemos a esos acuerdos para que después ya para la próxima reunión de las partes podamos tener el escenario bien claro. Como decimos, si vamos a jugar fútbol, tenemos que conocer las reglas del fútbol para poderlo jugar bien y de tal forma que no nos hagamos daños unos a otros. Pues muchísimas gracias, señor Edgar Gutiérrez, por su tiempo y por estar con nosotros aquí en France 24. Nosotros nos despedimos hasta una próxima ocasión.